Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Y hoy, desde la menopausia. Pues yo prometí grabar en vacaciones pensando que me iba a dar el tiempo hasta de grabar episodios por adelantado. Pero definitivamente la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Y pues así, sin planearlo, hoy estoy en medio de un cambio de casa, de una mudanza. No cambio de ciudad ni nada, simplemente voy a vivir en otra zona de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, gracias a Dios estamos de vacaciones y todas las cosas se fueron dando de una manera, digamos, fluida. Pero pues va a implicar un esfuerzo para tener todo listo porque próximamente pues vamos a reiniciar los cursos de maestros en la escuela donde trabajo. Y pues me animó el saber que no soy la única que batalla en grabar podcast a tiempo. Justo estaba yo leyendo a algo que comentó Laura Mascaró. Ella también se cambió de casa y ella decía que el subir contenido o el grabar contenido es un compromiso y que es muy importante darle un seguimiento y que muchas veces, a veces no estamos con el humor o con el tiempo o con el espacio para hacerlo, pero que si ya iniciaste este compromiso vale la pena continuar. Así que aquí estamos. Recientemente acompañé a mi esposo a un evento en la Ciudad de México. Y tuve la oportunidad de conocer a una tía abuela de 100 años, que en otro episodio les contaré todo lo que aprendí en esa visita tan especial. Y pude ver a mis papás, cosa de la que estoy sumamente agradecida, de poderlos tener a los dos todavía con vida. Pero hoy hablaré de la famosa entrevista de Elon Musk que le hizo Jordan Peterson. Dijo muchas cosas importantes, pero obvio lo que se ha hecho viral es la parte de la entrevista donde él habla de su hijo, que ya no es su hijo. Y él habla que a partir de esta pérdida, él está totalmente en contra y en guerra contra el virus woke, como él lo denomina. Más adelante profundizaré en esto, pero quiero comenzar con mis apuntes de esta entrevista, que creo que dura más de 2 horas. Si la quieres escuchar directamente, la puedes encontrar en X, lo que antes era Twitter, en la cuenta de Jordan Peterson. Así que nada más necesitas echarte un clavado en todas las publicaciones que ha hecho últimamente. Pero bueno, vamos a platicar de lo que me pareció sumamente interesante. Ustedes saben que este hombre es un hombre multimillonario que está dedicado a la tecnología, que es de Sudáfrica, que vive en Estados Unidos y que compró esta red social de Twitter para poder mantener o para poder dar la libertad de tener libertad, aunque se repita, a poder tener la libertad de expresarnos sin censura. Eso fue a raíz de lo que ocurrió con su hijo y también a raíz de la pandemia. Entonces, él esa decisión la toma y bueno, aparte de todo lo que hace como viajes al espacio, coches eléctricos y demás, él ahorita está en la carrera de la creación de la inteligencia artificial y no es que lo dijo, no es que no él la haya creado, simplemente está involucrado en esta investigación y en todos los pormenores que están haciendo que la inteligencia artificial sea más accesible para todos los seres humanos en cualquier parte de la Tierra. Y me pareció muy interesante porque él habla de que no se puede mantener al margen de lo que está sucediendo en estos avances tecnológicos, porque a él le interesa abordarlo desde un punto de vista ético. Yo sé que hay mucha gente que lo critica
y que podría poner en tela de juicio esta parte de con qué autoridad moral se acerca a decir estas cosas. Pero pues yo quisiera hacer algunos comentarios que me llamaron la atención de su manera de pensar. Él no se declara como un hombre cristiano, aunque dice que sí es cristiano por tradición, que de hecho fue bautizado. Y bueno, conoce un poco del Evangelio, se declara un ferviente admirador de Jesucristo y de sus palabras. Y otra de las cosas que me pareció muy interesante es que él reconoce que en los países donde hay una cultura basada en el cristianismo hay más libertad. Y bueno, y son algunas de esas cosas que a mí me parecen muy interesantes. Él dice que leyó la Biblia y la Torá y que a partir de los 11 años él perdió un sentido de la vida. Entonces él empezó a investigar y a indagar por sí mismo y aunque nunca llegó a ser ateo, porque de hecho él critica a Richard Dawkins cuando él hace a un lado a todas las ocurrencias del pasado, incluyendo toda la creencia de Dios y el reemplazo de Dios. Entonces él critica esto que Richard Dawkins pretendía. Entonces él se dedica a investigar por su cuenta, a leer y a, digamos, construir una cosmovisión. Recordemos que la cosmovisión es la que nos permite tener una percepción de la realidad en la que nosotros vivimos. Y bueno, es muy interesante como Jordan Peterson, que sí se declara cristiano y que conoce la escritura, lo bombardea con una serie de preguntas que lo sacan como de su estructura de pensamiento y lo hacen reflexionar. Esta parte me pareció muy, muy importante, ¿no? Y bueno, hablan de ciertos puntos, como por ejemplo que el Sermón del Monte de Jesucristo nos lleva a tener objetivos altos y que esto genera el que tengamos sentido, en tener un proceso donde buscamos en nuestro interior para poder entender lo que está ocurriendo. Y creo que la vida actual ha perdido esta parte de realmente tener un entendimiento profundo de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y él habla que esto lo denomina conciencia. Y bueno, hablan un poquito de Marx, que hay otra entrevista buenísima que en algún momento abordaré con otra persona que no recuerdo ahorita su nombre, pero que él es como estudia las biografías de muchas personas y se ha concentrado en la biografía de Marx y habla de que en algún momento de su vida fue satanista en su adolescencia, cosa que me parece muy lógica, pero bueno. Y Marx dice que la vida es muy dolorosa para que haya conciencia y que hay que quitar la conciencia. Entonces, bueno, esto lo dice en su época, digamos, cuando escribe poesía a Mefistófeles, aunque ustedes no lo crean. Por eso voy a dedicar un episodio a todo esto porque es sumamente interesante. Y bueno, si entendemos esta parte que estas personas en su cosmovisión entienden por conciencia y quitar lo que nos da conciencia, que podrían ser los valores y principios o todo en lo que está fundamentado una nación en el cristianismo, vean cómo se van conectando todas las ideas. Me parece muy interesante. Pero bueno, varias de las cosas que me llaman la atención es que no tiene casa, que él aprovecha el tiempo para pasarlo con sus amigos que lo hospedan y que él tiene o procura tener conversaciones profundas con sus amigos, ¿no? Habrá que saber quiénes serán. Y bueno, él tiene muy claro
los peligros que hay en la inteligencia artificial, y por eso él quiere abordar toda la investigación que se tiene desde un punto ético. Y otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que lo toca desde el principio es que él habla, bueno, él tiene 12 hijos, tomando al hijo del que se hizo viral, la parte de la entrevista. Y bueno, en realidad él habla de que tiene 11, porque a este lo considera como si hubiera muerto, que ahorita voy a explicar esa parte. Pero él dice que el control de la natalidad y que toda la información de que hay sobrepoblación en el mundo es una falacia. Y que ha sido un engaño que se le ha enseñado a la gente, ¿no? De que no debemos de tener hijos. Y que bueno, él tiene esta cantidad de hijos que para nuestro tiempo es así como wow, ¿no? Mucha gente podrá decir, bueno, pues tiene todo el dinero para hacerlo. Me preocupa la parte de que no tiene una familia estructurada, sus hijos no son de una sola persona, pero bueno, me llama mucho la atención esto de que él está apercibido de que el control de la natalidad es una falacia. Y pues bueno, habla de que nuestra civilización está en declive porque la prosperidad nos ha llevado a tener un hedonismo. Y esta parte también la he encontrado con otros autores, porque estas generaciones le dan la vuelta al sufrimiento y que por eso nuestra civilización está bajo peligro. Y habla de que un chico de esta generación que tiene todo lo que quiere puede costarle mucho el madurar. Y al ser hedonistas son egoístas y hay una falta de sentido de comunidad que es muy importante y que eso está haciendo que esta civilización vaya en declive. Pero enfocándonos en la parte donde habla de su hijo Javier, bueno, su hijo Javier en época de pandemia decidió cambiar de sexo. Él se ahora se percibía como mujer. Él dice Elon Musk que tiene rasgos autistas, cosa que me llama mucho la atención porque pues, también en otra entrevista con Jordan Peterson habla de que una persona que no se siente parte de la comunidad y que se siente fuera y extraña es presa fácil para este tipo de ideologías. Entonces, bueno, él decidió o fue engañado, él se siente engañado al haber firmado los papeles de autorización de cambio de sexo de su hijo. ¿Por qué? Porque recibió como una amenaza de decirle, cuando le dijeron que si su hijo no transicionaba, pues corría el riesgo de suicidarse. Entonces, pues finalmente él toma la decisión de apoyarlo, después se da cuenta que es engañado y bueno, el chico que se transforma en niña decide quitarse el apellido de su papá y dice que ya no tiene más relación con ella, ¿no? Por eso dice que su hijo para él ha muerto. Y no porque lo odie o porque no lo quiera o simplemente porque la persona que nació y que creció y que tuvo un nombre, pues ahora es totalmente otra persona. Y bueno, habla abiertamente de los peligros de las hormonas y que todas las hormonas que les ponen a estos chicos o chicas que toman esta decisión y el daño que les puede provocar a largo plazo. Y bueno, finalmente todo esto lo hace levantarse en contra de lo que él denomina el virus woke o el virus de todas estas ideologías en las cuales se promueve que los niños que no se sienten cómodos consigo mismos busquen digamos, su identidad verdadera, muy entre comillas, sin entender que, bueno, este es un proceso de cambio
que sufren todos los adolescentes, algunos de una manera más drástica que otras, y en vez de dejar pasar el proceso a que maduren, se les empieza a hormonizar hasta llevarlos a una cirugía. Es muy importante decir que en todo esto no hay vuelta para atrás, que hay personas que se han arrepentido y que echar para atrás todo el proceso los deja estériles, mal, en fin, son cosas que él está muy enojado porque los padres no la saben al 100% y los chicos tampoco. Entonces, pues realmente es muy importante. Yo te invito a que si puedes ver la entrevista, está súper interesante. Les digo, este es un muy, muy, muy pequeñito extracto de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Y sobre todo porque pues es una persona que tiene mucha influencia y poderío en nuestro mundo. Y me llama mucho la atención que tiene como destellos de luz, digamos, en su manera de pensar, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención seguir este tipo de biografías actuales. Y por ejemplo, en el caso de Jordan Peterson me llamó mucho la atención cómo su curiosidad por saber lo fue llevando al punto en el que está ahora. Y algo que me impresiona de él es que tiene muy poco de realmente declarar que es cristiano y conoce la escritura de una manera profunda. Eso me impacta muchísimo, ¿no? Que hay muchas personas que llevamos muchísimo más tiempo y no conocemos la escritura con tanta profundidad, porque además ha ido a preguntar. Y por último, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que a pesar de que el mundo está loco y que mucha gente está desanimada con lo que tenemos por delante, de verdad a mí me fue un jalón de orejas esto que escuché en esta entrevista. Y dice que el futuro lo tenemos que ver con valentía, con un compromiso ético y de esperanza. Y tenemos que hacer que las cosas funcionen. Y utilizan el ejemplo de Josué y Caleb. Bueno, Jordan Peterson lo utiliza. Como Josué y Caleb, cuando fueron, si no conoces la historia, tienen que entrar a la tierra prometida, conquistar, y llegan a un lugar donde hay gigantes. Y entonces, mandan a una serie de espías para ver cómo estaba la tierra. Josué y Caleb regresan súper emocionados porque es una tierra próspera. Y los otros demás espías regresan diciendo que los van a matar como bichos, así, aplastados, ¿no? Y se enojan con Dios y que cómo es posible que estemos aquí, que no sé qué, ¿no? Y realmente me impresiona, ¿no? Cómo relacionan esta historia con tener un compromiso ético, tener esperanza en el futuro. Y sí, ¿no? Pues para tener tantos hijos sí tienes que tener un compromiso de que las cosas van a estar mejor. Porque nuestros hijos son las personas que intencionalmente amamos y ellos también te aman igual. Y está comprobado que pasar tiempo con tus hijos te hace mejor persona. Y estaba yo leyendo también en otro libro, también les voy a platicar, de Marian Rojas Estapé, de cómo los hombres maduran y cambian sus hormonas cuando tienen hijos, ¿no? Que cuando son solteros su producción de testosterona es más alto y que la oxitocina se empieza a producir mucho más en ellos cuando son padres. Entonces, híjole, de verdad que para mí fue una entrevista que me llenó de muchas cosas importantes para mí y que quería yo compartirles el día de hoy. Algo que a mí me gusta ver es la mano de Dios o el diseño de Dios aún en personas o en situaciones que podríamos decir que no son guiadas o... No, bueno, yo lo que creo es que Dios es soberano y Él tiene el control sobre cualquier persona poderosa en este mundo y que a Él no se le escapa nada. Y entonces me gusta ver cómo estos destellos de luz en diferentes
en diferentes partes de la ciencia, de la economía, de la tecnología. Entonces, pues te comparto esto, y para el próximo podcast, en medio de mi cambio de casa, espero empezar a compartirte todas las cosas importantes y lindas que he estado aprendiendo con estos libros porque ya compré otro, de Marian Rojas Tapé, y ver el diseño de Dios en el sistema biológico, hormonal, neurocientífico de nuestro cuerpo. Me parece maravilloso. Así que gracias por escuchar. Hasta la próxima.